Vamos a ir a la palabra. Y mientras les digo, es en primer carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Así que es en el capítulo 3 de primer carta a los Corintios, versículo 5. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo que está escuchando dice amén. Estaban acá el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Ustedes tienen que entender que Pablo no estaba en ese lugar, no estaba en Corintios, pero sí se enteró de algunas cosas que pasaban. Yo no le voy a explicar todo lo que sucede, el comienzo, nada, porque vamos a terminar más o menos como a las 5 de la mañana de Argentina. Pero sí, quiero que entiendan, por lo menos cuando entramos a esta porción, donde dice el Señor, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Porque lo que estaba tratando de enseñar el apóstol Pablo es que no es nada, quería decir, el que enseña el Evangelio y otro sigue trabajando sobre esa persona, sino, ¿por qué lo compara esto? Porque decía Pablo, bueno, Pablo se puede decir que plantó la plantita y Apolos regó. Pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento que tenemos cada uno de nosotros, donde vamos adquiriendo conocimiento por la gracia de Dios, ¿sí? No somos nada más que instrumentos, herramientas que nos va instruyendo el Señor, pero es para su gloria. No es para que los hombres se engrandezcan, que tengan grandes templos, que después que han recibido el dinero de esas personas, se enseñorean de esas personas y todavía les hacen hasta burla a veces con decir que son millonarios y en realidad han recibido el dinero de ese hermano que estaba en la iglesia y por eso han llegado a tener ese dinero. En el caso de Pablo le gustaba mantenerse él mismo, no quería ser gravoso a ningún lugar donde él comenzaba a predicar la palabra de Dios. Él, ¿qué hacía? Él se ponía a fabricar tiendas, como dicen en muchos lugares, y acá en la Argentina le decimos carpas. Bueno, ese era el trabajo que tenía el apóstol Pablo, con eso se mantenía y predicaba el Evangelio. ¿Sí? No es que no recibiera las ofrendas, sí las recibía, pero no estaba molestando por eso. Entonces, él se entera que había un problema ahí, unos decían yo soy de Apolo, otros soy de Pablo, otros de Cristo y así. Había una discusión, se enojó el apóstol Pablo en realidad. Por eso dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Sí? Como diciendo, él mismo diciendo, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y entonces, y dice, ¿quién es Apolo? Dice él, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, él entendía que era un servidor de Cristo, no el dueño del Evangelio. Y aunque él, para que lo puedan entender algunos, él recibió el Evangelio de Dios directamente, ¿sí? Se fue a Arabia y allí recibió el Evangelio de Dios directamente, como cuando echan agua en un contenedor. Así recibió el Evangelio, pura revelación de Dios.
Por eso dice, no lo recibí de hombre alguno, porque Dios se lo reveló directamente a Pablo. Pero aún así Pablo, con todos los dones que tenía, no era orgulloso, ¿sí? No era orgulloso, era humilde. Lo único que sí que tenía, parece, un carácter un poco bravo. Y lo agarraban a palos, lo sacaban de un pueblo, y después se limpiaba la tierra que tenía encima y volvía a entrar al pueblo y a predicar. O sea que era un hombre realmente extraordinario. Lógicamente Dios lo eligió y él sabía por qué. Entonces, y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Él estaba diciendo, bueno, cada hombre llamado por Dios tiene una forma de las cuales Dios usa muchos talentos que Él mismo le dio desde del vientre de la madre a cada uno. Ya lo tenía programado que iba a darle esos dones. Y entonces cada hombre, al recibir los dones, tiene que tener en cuenta que lo ha recibido de Dios por gracia, ¿sí? O sea que cuando entramos a la gracia, teniendo fe en Cristo Jesús, que murió, resucitó, y que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que sirve para perdón de nuestros pecados, al entrar y tener fe en el Señor, entramos a la gracia, y juntamente en esa entrada Dios nos está concediendo dones, ministerios, a cada uno, dice, como dice acá, según lo que a cada uno concedió el Señor. Él dice, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que, por ejemplo, a mí siempre me pone en el corazón aprender cada día más de la palabra. ¿Por qué? ¿Para ser más sabio que otro? No. Para tener más conocimiento, para que cada vez que alguien pregunta sobre la palabra, sobre algo, y uno tiene que responder conforme a la palabra de Dios, no cualquier cosa, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Entonces uno debe estar preparado. Yo hice el Instituto Teológico, ¿sí? Cuadrangular, ¿sí? Lo hice ahí. Ahí estudié, estuve 4 años estudiando, y bueno, era una preparación para servir a Dios. O sea que cada hermano, hermana, tiene que servirle a Dios. Y dice acá, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa. Fíjense que no dice una persona, sino que dice una misma cosa. ¿Sí? Pero Dios nos ama. Si no, no hubiese mandado a Jesucristo a que muriera por nosotros. ¿Sí? Nos ama. Bueno, acá dice la palabra, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. O sea que muchas personas piensan que trabajan en vano para el Señor, porque a lo mejor quieren edificar tremendos templos y quieren, qué sé yo, hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero somos solamente colaboradores de Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Porque nosotros somos
colaboradores de Dios. Y vosotros sois la labranza de Dios. En este momento, en lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo se refiere a lo que sería, como quien dice, tener una chacra, una finquita, como tener algo donde se ponen flores, bueno, acá le decimos vivero. Se estaba refiriendo a eso, pero dice, y vosotros sois la labranza de Dios. Pero ahí cambia el apóstol Pablo y dice, edificio de Dios. Y acá pasa de la agricultura a la arquitectura, ¿sí? A aquellos que se dedican a planificar edificios y a construir edificios. Yo, por ejemplo, soy constructor, ¿sí? Soy constructor. Eso es lo que uno, o sea, en la construcción Dios me dio todos los talentos. Y bueno, los que me conocen en las cosas de Dios saben cuántas cosas Dios me ha concedido. Ahora, fíjense bien, edificio de Dios. Aquí va cambiando, ya cambia la profesión, el trabajo, el oficio, y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿se dan cuenta? Pasa de lo que es sembrar a lo que es edificar. Y dice, bueno, él dice, yo como un constructor, como una persona especializada en la construcción, dice, puse el fundamento. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Él dice que puso lo que comúnmente llamamos en una edificación cimientos. Entonces, es para qué lo hace el apóstol Pablo. La misma forma de nuestro Señor Jesucristo. Con cosas conocidas, enseñar las cosas desconocidas, para que podamos entender la profundidad de la palabra de Dios. Entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él dice, yo ya hice los cimientos y planté las columnas. Y fíjense lo que dice. Y otro edifica encima. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo? Yo ya armé los cimientos. Ya están hechos los cimientos. Para hacer una edificación que aguante por los cimientos que están puestos, ¿sí? O sea, hay que hacer buenos cimientos para un edificio. Por ejemplo, entre las cosas que hice yo una vez, o varias veces para mí, en un lugar, construí. Puse buenas bases. Usé buen cemento. Todo lo que correspondía a lo que tenía que hacer. Ahora, fíjense, había un hombre que me ayudaba a mí. Y me decía, no gaste tanto cemento. Y yo le decía, si yo quiero ahorrar, directamente no gasto en cemento. ¿Por qué? Y porque si se trata de gastos, no me voy a poner a edificar donde me va a demandar mucho gasto. Entonces yo le dije, mire, vamos a ponerle lo que hay que ponerle. Así sucede con nuestras vidas.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cada varón, cada mujer en el mundo que predica el Evangelio, le está dando a cada persona el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el cimiento que nos está hablando Pablo? Es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el fundamento para edificar. Pero ¿qué quería enseñar él? Si querés edificar una vida espiritualmente conforme a la voluntad de Dios, tenés que comenzar con el fundamento principal. Se llama Jesucristo. ¿Sí? No podés buscar otro. Antiguamente nosotros buscábamos cualquier cosa para edificar nuestra vida espiritual. Yo era uno de los que estaba equivocado también. Era un idólatra, ¿sí? Hasta que el Señor me llamó. Y yo tuve la curiosidad de aprender de Dios. Y en esa curiosidad de aprender la palabra, se podría decir que dejé inmediatamente, como Zaqueo, todo lo malo que era contra la voluntad de Dios. No quiere decir que era perfecto, pero trataba de hacerlo para agradar a Dios. Agradar a Dios. Y ese es el problema que tienen algunas personas, que tratan de agradar a cualquier cosa, aún a sí mismo, y no agradar a Dios. ¿Qué estaba tratando de decir Pablo? Yo ya les enseñé quién es Jesucristo. Él es el fundamento para todo lo que nosotros querramos edificar en nuestra vida. Pero acá se está refiriendo a una casa espiritual. Tu casa espiritual, mi casa espiritual. El templo. Este es el templo de Dios. Entonces, cuando comenzamos a edificar ese templo, tenemos que usar los mejores materiales para poder edificar una casa espiritual donde el fundamento es el Señor. ¿Y cuáles son los mejores materiales? Apartarse para Dios, santificarse para Dios y consagrarse para Dios. Entonces, cuando vas a edificar tu casa espiritual, este templo donde habita el Espíritu de Dios, entonces va a ser un templo donde el Espíritu de Dios va a poder estar allí, porque el Espíritu Santo no convive con el pecado, con la droga, con el alcohol, con los vicios de fumar. Cualquiera no convive con la prostitución, con el que roba, con el que engaña, defrauda. No convive con eso el Espíritu Santo. Entonces, voy a construir mi casa espiritual con lo mejor que yo pueda, buscando la santificación y tratar de llegar a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Lo mismo que dice el Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dice nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Eso es lo que dice Él. Entonces, no podemos desviarnos, no podemos irnos por otros lugares donde la santidad no está.
con fornicación, con adulterio, estafando, defraudando, no vas a poder santificarte. Yendo, y dice, y los que se echan con hombres, no, los que se echan con hombres, los hombres que se echan con hombres, no van a heredar el reino de los cielos, ni las mujeres que se echan con mujeres, ¿sí? No van a heredar. No lo digo yo, lo dice Dios. Si alguien tiene un problema, tiene que decirle a Dios por qué hizo las leyes así. Hoy en día, el enemigo se encarga de usar ciertas personas para cambiar las leyes de Dios, para destruir al pueblo espiritualmente, contraria a la voluntad de Dios. Pero si usted quiere edificar su casa espiritual, lea la palabra de Dios, instrúyase en ella, y si no entiende, pregúntele a alguien que sepa y que le diga claramente lo que es la palabra de Dios. Quiero decirle, hermanos y hermanas que están escuchando, la palabra de Dios no es difícil. Las cosas de Dios no son difíciles. No tenés que pagar para que Dios te perdone los pecados, sino para qué murió Jesucristo. Si yo tengo que pagar por un pecado que he cometido o que cometo o que iré a cometer, y tengo que pagar por eso, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué sirve la sangre de Jesucristo? Si no es para que recibamos perdón de pecado, ¿sí? Es para que recibamos perdón de pecado que se derramó la sangre de Cristo. Entonces, no hagamos vana la sangre de Cristo. Acá sigue diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya enseñó, como todos los hombres de Dios que escribieron una carta, o el apóstol Pablo como escribió tantas cartas, ¿sí? Y ya nos han enseñado cómo debemos creer, cómo debemos comportarnos. Y tenemos que leer para instruirnos, ¿sí? Porque si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, no puede vivir ignorando la palabra de Dios. Por eso, en una oportunidad yo decía, ¿sos turista o ciudadano? Cuando uno es ciudadano de un lugar, vive conforme a las leyes de ese lugar. Cuando uno es ciudadano del reino de Dios, tiene que vivir conforme a las leyes del reino de Dios y de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, si yo no cumplo con las leyes y los mandamientos y los estatutos y los preceptos de Dios, solo soy un turista que va a un lugar de paseo y después se va, donde no tiene ninguna obligación, pero fíjense una cosa, tampoco tiene derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Los que son del reino de los cielos tienen derechos. ¿Cuál es el derecho? Que dice que si recibís a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tenés el derecho a llamarte hijo de Dios y por lo tanto entrar al reino de los cielos. Pero no ese es el comienzo. Eso es como cuando nacés
y te inscriben en un lugar, entonces vos pertenecés a ese lugar de nacimiento y tenés que cumplir las leyes. Ahora, cuando queremos ser turistas en la iglesia, porque hay muchos turistas en la iglesia, hay muchos que van porque no tienen nada que hacer, dicen, bueno, voy a buscar amistad, voy a buscar algo allí que pueda encontrar. Una amiga, algunos van a buscar novias, esposas, o las chicas van a buscar novios, esposos. No está mal, pero tiene que ser el novio y la novia que buscas también ciudadana del reino de los cielos. Si no, estás haciendo yugo desigual. Estás contra las leyes de Dios. Y yo no me voy a extender mucho, porque hay muchísimas peticiones. Así que, pensá, ¿vas a la iglesia porque sos ciudadano del reino o vas a pasear para encontrarte con tus amigos, hablar, que a veces durante la hora que se está predicando la palabra, a lo mejor estás afuera o en el hall, allí con tus amigos, a las risas, mientras el pastor está predicando? ¿Cuál sos? ¿Sos turista o sos ciudadano del reino? Mucha gente es turista. ¿Saben qué? Dice, fíjense bien, va a haber dos durmiendo y uno va a desaparecer. Van a haber dos en un molino y uno va a desaparecer. Y así va hablando. Quiere decir que el 50% de los que van a la iglesia, más o menos, yo no voy a hacer números porque yo no hago números, pero se van a perder. ¿Por qué? Porque creyeron que ir a la iglesia era ir a hacer turismo, sociales. Como hay muchos jóvenes que predican, pero no predican la palabra. Se juntan en la iglesia para hablar cualquier estupidez, menos de la palabra de Dios. Yo quiero decirle a esos jóvenes que en la iglesia, que porque es una reunión de jóvenes, van a hacer cualquier estupidez y menos que se trate de las cosas de Dios, está edificando mal, te lo digo. La iglesia es para aprender la palabra de Dios, para consagrarse, para servirle a Dios. Ese es el motivo por el cual Dios te llamó. No te llamó conforme a tus propósitos, sino que dice Él en Romanos 8, 28, 29, todo lo que sigue, te llamó conforme a sus propósitos. Así que vamos a ir terminando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, no podés cambiar la base fundamental de tu casa espiritual. No la podés cambiar. Se llama Jesucristo. Y te lo digo, desde que nacés de nuevo hasta que vayas a la presencia de Dios, tenés que perseverar. No creas que recibiste a Jesucristo y ya terminó todo. Porque si no, eso quiere decir que fuiste un turista, no un ciudadano.